Recuerden una cosa muy importante. Si predicamos bien, lo mejor que podamos o que podemos, si lo hacemos con dedicación, diligencia, Dios va a ser glorificado. Dios Gloria. va a ser Amén. glorificado. Ahora, yo, digamos, como un intelectual, trato siempre de decir cosas que no son iguales a las que todos dicen. Por supuesto, estoy alimentándome de ideas de todo, pero trato de sacar mis propias ideas. Y aquí les voy a decir una idea que espero no les parezca chocante y molesta, pero quiero decírselo porque es importantísimo. Mire, lo más o el más importante en la predicación, ¿quién es? El Señor. El, Señor. el Señor. ¿A quién le estamos hablando? Los hermanos que están aparte de Dios, primeramente. Mire, el más importante en la predicación es el que escucha. Amén. Ya no es ni Dios en este sentido. Y quiero ampliar esta idea porque espero que no les suene chocante, pero reflexionen conmigo esto. Mire, cuando nosotros preparamos un mensaje, lo hacemos pensando en que la persona que va a escuchar ese mensaje va a recibir el beneficio de una verdad bíblica potente. ¿Por qué? Porque pensamos que a través de ese mensaje que va a recibir, la vida puede cambiarles. Por lo tanto, Así cuando es. nosotros preparamos un mensaje, lo hacemos pensando en la necesidad del oyente. Y por eso, en ese sentido, el más importante en la predicación sería quien escucha. Ahora voy a hacer una ampliación de esta idea. Pero la gloria no es para el que habla ni para el que escucha, sino para Dios. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Fíjese bien. Si yo predico un mensaje que está basado en la voluntad, en la palabra de Dios, y la persona que me escucha sale de la iglesia y dice, el hermano me ha convencido, en realidad yo necesitaba escuchar eso porque ese problema lo estoy atravesando y esa es la solución. No, voy a practicar esto enseguida. Entonces, cuando una persona que escuchó un mensaje basado en la voluntad, en la palabra de Dios, va y practica, ¿quién es glorificado? El que envió esa palabra, en este caso Dios. Dios envía su palabra y si alguien le hace caso a esa palabra, entonces Dios es glorificado. Porque si nosotros escuchamos un sermón y no obedecemos, entonces Dios sería un Dios sin gloria, sin honra, porque nadie lo obedece. Su palabra está siendo promulgada, pero nadie lo obedece. Entonces, ¿qué honra tiene Dios? Un Dios sin honra sería. Mientras que si nosotros trasladamos bien la palabra de Dios y las personas salen convencidas que hay que obedecer esa palabra, entonces Dios es glorificado porque las personas quieren hacer su voluntad. Buen detalle Tanto, mencionado. ¿eh? Bueno, Buen detalle entonces, mencionado. claro, por eso les digo, estoy tratando de comunicarles cosas que no las van a leer, porque la predicación nosotros tenemos que reflexionarla, tenemos que pensarla, tenemos que ver cómo es la mejor forma de exponerlo. Yo todavía me acuerdo que hace quizás unos 25 años yo estaba predicando en una pequeña congregación hispana allá en Miami, en Pal Avenue se llamaba el lugar, y yo estaba predicando acerca de cómo ganar a la familia para Cristo. Y traté de usar todos mis argumentos, todos los argumentos posibles, porque yo les quiero confesar de que yo fui el primero en ser bautizado y llegar a Cristo a los 16 años. De toda mi familia, nosotros somos 10 hermanos, mi papá, mi mamá y mi abuela. Mi papá ya está con el Señor y mi abuela también. Entonces, una familia de 13 personas. Yo me convertí primero y después vinieron más personas, mi mamá, unos hermanos. Prácticamente todos se integraron a la iglesia. Creo que solamente uno dejó de integrarse y después todos. Y vinieron después mis sobrinos que se fueron a estudiar la Biblia, etcétera.
etcétera, etcétera. La familia se ha extendido en la fe porque, Amén. como dice la Escritura, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Ese fue mi argumento en esa ocasión. Yo recuerdo que cuando terminó el culto, una señora se levantó rápidamente y salió corriendo de la iglesia. Pero después alguien me contó que decía, ahora sí, yo voy a conquistar a mi esposo para Cristo. Aquello me dio una gracia tremenda porque es que no es así de simple tampoco. A mí me costó años, años y años y años. Entonces, pero esta mujer, yo miré, yo la vi cuando se levantó y salió como corriendo. Entonces después alguien me contó que ella iba determinada a evangelizar a su esposo y que su esposo se integrara a la fe. Entonces, cuando Dios es obedecido o su palabra es obedecida, quien recibe la gloria es Él. Pero tenemos que comprender y aceptar que el objeto de la predicación sería el individuo que escucha, porque queremos tratar de solucionarle la vida a esa persona o algún problema que tenga esa persona, ¿verdad? Ok, déjenme ver una cosa aquí, introducción, aquí. Ok. Vamos a hacer un repaso de nuestro bosquejo que ya nosotros hicimos anteriormente. Vamos a hacer un repaso de nuestro bosquejo anterior y fíjese que le pusimos como título Empatía Divina. A mí personalmente mucho me gusta ese nombre. Acuérdense que el título es el nombre del sermón, pero no es directamente el tema del sermón. Puede contener el sentido del tema, pero no es el tema del sermón. Ese es el nombre, como le pusimos. Tenemos el texto, tenemos un propósito, tenemos la introducción, tenemos el desarrollo que inicia siempre en los puntos mayores. Por favor, y esto se los digo a todos, nunca vayan a cometer este graso error. Miren, no, señores, no vayan a hacer eso. No pongan esa palabra ahí odiosa. Porque ya se sabe que cuando ustedes tienen los puntos principales, ahí comienza el desarrollo, porque voy a poner desarrollo. Y otra cosa que sería peor si ustedes le pusieran a esto así, miren. Dios mío, hasta me molesta decirlo, pero es que hay gente que entrega su bosquejo. O esto, mire, por favor, no hagan eso. Cuando usted mira 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿qué piensa que es eso? ¿Eso qué Ya es? como tal ya como tal es el texto. Ese es el texto, ¿por qué lo voy a poner? Yo ya sé que ese es el texto, ya sé que ese es el título, ¿ok? Este es el texto. Aquí entonces, ya sé que aquí comienza el desarrollo, pero a esta idea sí necesito ponerles su nombre, propósito, porque si yo lo escribiera sin esa palabrita, podría entender alguien que sabe de homilética que ese es el propósito, sí se podría entender, pero hay que dejarlo claro, porque le voy a decir una cosa. Mire, y escúcheme bien esto. Mientras más claro sea un bosquejo, más oportunidad hay que todo mundo lo predique. ¿Cuál es la prueba de fuego de un bosquejo? Que cualquier persona que lo lea lo entienda y lo pueda predicar. Esa es la prueba de fuego de un bosquejo. Pero si una persona toma un bosquejo y no sabe qué habrá querido decir esta persona aquí, y si no sabe, entonces el bosquejo tiene que quedar lo suficientemente claro, bien estructurado para que nosotros podamos ofrecerlo a la gente. Yo tengo mi blog de sermones que se llama elsermondominical.blogspot.com. Ahí tengo más de 200 sermones que he puesto a la disposición de mis hermanos y he recibido comentarios acerca de cómo la gente lo utiliza. Pero el bosquejo tiene que quedar suficientemente claro. Hace muchos años, un pastor, amigo mío, me dijo, hermano, mire, yo quiero escribir, dice, un libro de sermones. Y me enseñó el folleto, el libro que había impreso y le había puesto esas cosas que vienen, ¿cómo se le llama en Venezuela esa que engargó las páginas? Anillada. Anillada, Lo ok, había, y lo allá anilló. Lo anilló. anillón, ok, y
¿Cómo le dicen allá en República Dominicana, Alex? Espiral. Espiral, anillada. Aquí le decimos encolochar. Entonces, me mostró ese folleto así. Y saben, cuando yo leo algunos de los bosquejos, ¿saben qué pasa? En los puntos secundarios, por ejemplo, ¿qué era lo que tenía ese señor? Solo tenía unos versículos. Unos versículos como que yo escribo acá, así, miren. Eran los Corintios 10. Solo eso tenía. Solo eso tenía. ¿Qué voy a saber yo lo que quería decir él con eso ahí? ¿Cómo voy a saber qué quería Me decir? paralizó. ¿Eh? No sé. Se presta confusión todo aquello. Es que no se sabe qué era lo que quería decir, solo se mira que puso un versículo ahí, pero no se sabe qué quería decir. Y le aseguro, me quito el nombre de esa persona, muchos años después quiso usar ese bosquejo y ni él mismo recordó qué era lo que quería decir ahí. Y lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado. Si yo mis primeros bosquejos yo los guardé por muchos años y después quise repasarlos y no sabía qué quería decir en ese punto que escribí ahí. Por lo tanto, la prueba de fuego de un bosquejo sería que el bosquejo quede suficientemente claro para que Se cualquier interpreta persona que por lo sí tenga solo, en mano, sí, tiene que quedar claro para que la persona que lo lea pueda predicarlo fácilmente. Esa es la prueba de fuego de un bosquejo, que cualquier persona pueda predicarlo. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos nuestra idea central. El propósito es la idea central. Y déjeme decirle esto. El propósito es la verdad principal del sermón o esa verdad que usted encontró y que necesita comunicársela a los hermanos. Porque si los hermanos no escuchan, no creen, no practican esa verdad central, no van a crecer, puede ser que no se salven. O sea, esta verdad central que usted ha descubierto es tan importante que es como de vida o muerte. Y por esa razón usted seleccionó ese tema, esa verdad específica y quiso predicarla, porque usted vio la importancia de predicar ese tema. Nunca predique algo solo porque le gustó a usted. Qué bonito este sermón que encontré aquí, lo voy a predicar. O qué bonito que predicó fulano de tal. Ve, ese mensaje me gustó, me encantó, qué lindo que lo hace esa mujer. A mí me va a salir mejor, dice usted. Y entonces lo predica. Y tal vez nada que ver con la necesidad de los hermanos que van a escuchar su sermón. Los sermones siempre tienen que estar basados en una idea central o una verdad tan importante que es necesario que los hermanos escuchen. ¿Y que es esta idea central acá? Animar a los oyentes a conforme a la consolación que Dios nos da. Dios es consolador. Entonces, esto es tan importante que yo necesito comunicarlo a través de la palabra para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. No necesitan los hermanos que nos escuchan tener esperanza en un mundo, en un país, en una situación complicada. No necesitamos tener esperanza. Claro que sí. Entonces, esto yo necesito comunicárselo a los hermanos. Ahora bien, esta idea central que está acá en el propósito también se llama idea unificadora. También se llama idea unificadora. ¿Por qué? Porque esta idea es la que une todas las que están en el bosquejo. Todas las ideas que están a partir de la introducción, mire, hasta la conclusión, hasta la última idea, van a girar en torno a lograr esto. ¿Qué es lo que quiero? Animar a los hermanos conforme a la esperanza que Dios nos da. Eso es lo que quiero. ¿Ok? ¿Y para qué lo quiero? Para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces, cada una de las cosas que voy a decir acá a partir de mi introducción tiene que ayudarme a conseguir este propósito, a darle ánimo a los hermanos. Así que el propósito les va a ayudar a ustedes a que cuando ya terminen su bosquejo, lo revisen y miren si las ideas que tienen ahí les ayudan a lograr eso que se propusieron acá en esta idea unificadora. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, sí.
Amén. Ok. Entonces, todas las ideas que yo tengo en mi bosquejo son peldaños que me van a ayudar a conseguir esta verdad central, a trasladar, a comunicar. Cuando los hermanos terminen de escuchar mi sermón, deben quedar suficientemente claros de esa idea unificadora. Amén. Bueno, veamos bien. ¿Qué quiero animar a los oyentes? Hoy aprenderemos cómo nuestro Dios está a nuestro lado en los momentos de más oscuridad en nuestra vida. ¿Me anima eso, sí o no? Desde el principio, queridos hermanos, hoy ha venido usted triste, desconsolado, ha tenido una pérdida, está pasando problemas complicados, pero ¿saben una cosa, mi querido hermano? Alegrémonos, Dios está con nosotros. Amén. Entonces, desde el primer momento que usted habla, ya tiene que estar consiguiendo el propósito que se dispuso en su sermón. Debemos aprender de él para hacernos presentes, debemos aprender de él para hacernos presentes en la vida de aquel que sufre. Queridos hermanos, no solo nosotros estamos sufriendo, otros también sufren. Por eso, mire, aquí voy a agregar, por eso analicemos lo que nos dice segunda a los Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 para encontrar el consuelo que necesitamos y darlo así mismo a los demás. Qué lindo esto. Me emociona porque este mensaje tengo que predicarlo. Realmente Dios está a nuestro lado, nos consuela. Y usted podría comenzar tal vez aquí diciendo una historia. Hermanos, en algún tiempo yo me encontraba de esta manera, muy triste, acongojado, había tenido una pérdida enorme, pero de repente apareció un hermano en mi casa, muy querido por mí, y comenzamos a platicar y yo le comencé a decir lo que me estaba pasando y él me dijo, no te preocupes, me dio un abrazo, me hizo sentir bien y me dijo, yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar. Así es Dios. Y entonces nosotros comenzamos con esa ilustración a trasladar esa verdad tan importante de la consolación de Dios. ¿Lo ven? Entonces vamos construyendo el mensaje para ponerlo en el corazón de la gente. El primer punto principal, miren, misericordioso y consolador, así es Dios. Padre de misericordia. ¿Qué cosa es ser padre de misericordia? Mire, el término padre, ¿cómo se interpreta en este pasaje? Un padre es aquel que a pesar de que el hijo no ande en buenos caminos, a pesar de que el hijo se porte mal, el padre siempre está allí. Padre de misericordia. Él siente compasión por sus hijos. Miren, estamos construyendo la idea. Luego, aquí dijimos que esto lo íbamos a explicar en dos incisos. Sentir compasión y empatía por el que sufre. Así es como es un padre. Sentir empatía. ¿Qué cosa es empatía? Ponerse en los zapatos del otro. Entender lo que pasa con el otro. Sufrir como sufre aquel porque lo comprendemos. Una persona que entiende el sufrimiento ajeno no puede permanecer indiferente. Sí, ahí va a salir de ese problema, ni me necesita. Ahí tiene a otras personas que lo ayuden. Nadie que sienta empatía se va a quedar de brazos cruzados y estamos organizando más esta idea. Mire, ¿cómo estamos construyendo nuestro propósito en las ideas secundarias y en las ideas de tercer lugar o incisos? Mire, así como es Dios, debemos ser nosotros. Hermanos queridos, y ampliamos el asunto de la consolación. Luego tenemos una segunda explicación de que es de misericordioso y consolador. Dios de toda consolación. ¡Wow! Qué linda esta palabra. Miren, tengo un adverbio de cantidad, toda. Y esto no deja por fuera ningún tipo de tribulación. Y en ese momento usted hace énfasis y le dice a los hermanos, querido hermano, la necesidad que está pasando en este momento, Dios está con usted. Tuvo una pérdida,
Dios está con usted. ¿Le hace falta tal cosa? Dios está, mire, porque dice ahí, Padre de Dios de toda consolación. Y va abundando y va abundando. Ahora díganme, ¿estamos con esos argumentos logrando esto, sí o no? Amén. Sí. Amén. Bueno, entonces acá vuelvo a repetir que la idea principal del bosquejo es el propósito y que todo lo que voy a decir tiene que ayudarme a lograr ese propósito. Segunda idea principal. Él es nuestro consolador. Ah, Dios en el primer punto dijimos que tenía unas características. Y en este otro punto vamos a decir que esas características Dios las personaliza. Dios las personaliza. No es que, Dios, al saber dónde está, sí, es misericordioso, pero yo ni cuenta me doy de eso. No, aquí nos está diciendo que Él es nuestro Padre, siente misericordia de nosotros y que Él quiere consolarnos a nosotros. Mire la personalización acá de Dios. No me anima eso a mí. Animar a los hermanos a tener esperanza y fe para que ellos también hagan lo mismo, dice el propósito. No me anima eso, que Dios es alguien personal para mí. ¿Mm? En 1995 o 96, creo, yo conocí al licenciado Efraín Valverde, un gran amigo mío, un escritor, presentador de un programa internacional llamado Con la Biblia Abierta. Él era filólogo y era especialista en literatura hispanoamericana. Y un día que llegó a la congregación, un hombre muy famoso, costarricense, yo me acerqué a él y le dije, hermano, mire, yo quisiera hacerle unas preguntas sobre el arte de escribir. Usted es escritor y a mí me gustaría incursionar como escritor. Sí, claro, hermano, me dice, pero me dijo algo el hermano Efraín. Dice, yo quiero invitarlo a usted a cenar para que platiquemos, me dice. Entonces a mí me dio pena. Yo era un muchacho en ese tiempo de 25 años. Y le dije, bueno, mire, lo que pasa es que yo no estoy solo, estoy con mi esposa y mis 2 niños. Tráigalos, me dice, vamos a cenar juntos. Cuando yo voy el lunes que él me citó al restaurante donde me había dicho que podía llegar, yo voy con mi esposa, nosotros llegamos antes que el hermano. Y en aquel momento pues nos daba pena, nos sentíamos avergonzados, pero ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nos quedamos frente al restaurante, en la calle, frente al restaurante, esperando el momento en que el hermano entrara. Cuando lo miramos entrar, nosotros llegamos para no ser imprudentes y comenzamos a platicar con el hermano Efraín y él me dio varios consejos, me orientó y me pidió que trabajara con él en el programa Con la Biblia Abierta, administrándole una idea que él tenía allá en Costa Rica. Estar con ese hombre para mí era una cosa muy especial, porque se trataba de alguien que yo admiraba, un escritor como lo que yo quería ser y que actualmente logré ser lo que él fue también, porque ya se fue con el Señor hace varios años. Entonces, estar con una persona especial es algo increíble que no se puede decir con palabras. Y eso es el sentimiento que nosotros le tenemos que transmitir a los hermanos. Hermanos, Dios está a nuestro lado. Él nos da esperanza. Amén. Mire, Él es nuestro consolador. Él es nuestro misericordioso, nuestro Padre misericordioso. Es esos énfasis hay que hacerlo en la predicación. Luego, la parte 3. Debemos también consolar a otros. Cuando le hagamos ver a los hermanos la importancia que tiene que Dios es nuestro consolador y que hemos recibido la consolación de Él, ellos van a sentir ánimo, recordando cómo en momentos difíciles Dios los ha consolado, los ha abrazado, los ha acariciado. Él, el hermano que escuche, va a sentir el deseo también, porque sabe que lo que es sufrir, va a sentir el deseo de ir y consolar a otros. ¿Ok? Entonces debemos también nosotros consolar a otros. Si recibimos consolación, debemos consolar. Otros también sufren.
Dios ha sido nuestro maestro de consolación. Hemos aprendido cómo consolar. Ahora, mire bien esto. Fíjese bien esto, lo que dice el punto principal 3. Es lo que dice la parte final de nuestro propósito, sí o no, para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. A ver, conforme a la... Animar a los oyentes conforme a la consolación que Dios nos da para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. Todo esto que nosotros hemos dicho acá es o no es lo que queríamos lograr con nuestro propósito. Claro, Eso claro. no es. Claro. Entonces, todos los argumentos que nosotros utilizamos en nuestro bosquejo están alrededor de el propósito que nosotros nos establecimos. Y en conclusión, hermanos, tenemos un Dios y Padre que está cerca de nosotros. Recuerden que esta fue una improvisada conclusión. Hagamos lo mismo que han hecho nosotros, por nosotros, consolemos al atribulado. Bueno, acá nosotros tenemos entonces que a este bosquejito simplemente es, y lo voy a aclarar, es un análisis del texto de Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Un análisis. ¿Qué es un análisis? Un análisis es ver las partes que componen un todo. En este caso, el todo sería los versículos 3 y 4, ver cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias. La interpretación es otra cosa. Aquí básicamente este bosquejo no interpreta. Segundo a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, no interpreta. La interpretación ya es otra cosa. Cuando nosotros decimos, hermanos queridos, tenemos que parecernos a Dios, porque este versículo a eso nos llama, a ser como Dios, consolar así. Entonces, eso ya sería una interpretación. Aquí simplemente lo que hicimos fue desglosar las ideas principales y secundarias que tienen esos dos versículos. Pero ahora que ya tenemos eh, este bosquejo hecho y que hemos releído este bosquejo, tenemos que saber una cosa. Debemos ver que este bosquejo tenga coherencia total en todo lo que se ha dicho en él. Que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, sino escuche bien, que mantenga el hilo temático que nosotros queríamos presentar. Y acá les quiero decir algo sumamente importante. No se les vaya a olvidar esto. No vayan a olvidar esto. La mente humana puede retener pocos conceptos. La mente humana te va a seguir cuando estás predicando, te puede seguir en tu argumentación, pero si te apartas de la argumentación, y después vuelves, vas a perder al oyente. Esto es algo psicológico. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo primero que estamos diciendo, queridos hermanos, miren, Dios es nuestro Padre misericordioso. Dios es, no, lo primero que dijimos fue, hermanos, Dios es Dios de misericordia. Dios es Padre de consolación. Esa fue la primera idea principal. Y luego la segunda idea principal fue la siguiente. Dios es nuestro Padre misericordioso, nuestro Padre misericordioso, lo personalizamos. Se Dios personaliza. es Dios de toda consolación. Escuchen bien esa idea. Estoy manteniéndome en mi argumento y no estoy sacando al oyente de la idea que les estoy presentando. Para eso sirven los bosquejos, para que nosotros podamos presentar una idea central y comencemos con esa idea central y terminemos esa idea central. En este caso, este bosquejo finaliza diciendo, así como nosotros hemos sido consolados, consolemos a nuestros hermanos. Si usted comete el error de salirse de su bosquejo o de su argumentación y porque se acordó de un chiste que dijo usted, ve, este chiste está muy bueno, tengo que contárselo en algún momento a los hermanos, tienen que saber este chiste. Y les pone ese chiste ahí, hermanos, mire, y no tiene nada que ver el chiste con la predicación. ¿Qué va a hacer usted? Está perdiendo a los hermanos.
está perdiendo a los hermanos. ¿Por qué? Mire, la mente es muy frágil y se distrae con facilidad. Se sabe neurológicamente que las personas pueden atender un sermón, un discurso durante 10 minutos más o menos con cierta atención, pero que después de 10 minutos la persona ya se distrae mentalmente. Así es, que la mente es así. Existe una teoría acerca de que la mente tiene un desorden de pensamientos constantes. Eso es increíble, hermano. Entonces, las personas que nos están escuchando también son humanas y, bueno, pueden prestarnos atención por un tiempo, pero si nosotros no somos lo suficientemente hábiles para retener la atención de las personas, vamos a perderlas. Y peor, cuando estamos argumentando una cosa y de repente nos salimos de esa argumentación, hacemos lo que se llama en oratoria o en redacción digresión. La digresión es cuando estoy hablando de una cosa y de repente le meto otra ahí y que no tiene relación con lo que estaba diciendo. Ese tipo de cosas no lo debemos hacer, no las debemos hacer. El sermón sirve o el bosquejo de sermón sirve para que cuando nosotros revisemos veamos que no haya ideas innecesarias de más, porque tal vez les falte ideas a ese bosquejo. ¿Ok? Esto es parte de ya la presentación del bosquejo de sermón. Ahora, hay un hombre que él hace una sugerencia y la sugerencia que habla, permítame, la sugerencia que él presenta, yo escribí, a ver, aquí me voy a poner, a ver, mi libro que se llama Neuropredicación. En él estoy dando algunas ideas. Mi libro Neuropredicación, yo le tomé esa idea porque me pareció bastante interesante. Dice él que como la atención se pierde después de 10 minutos, yo tengo como 40 minutos hablando con ustedes. Yo no sé en qué han estado pensando ustedes en todo este trayecto. A lo mejor se conectaron, se desconectaron, se reconectaron. No sé, pero sé que humanamente eso es lo que pasa con la mente porque la mente se distrae fácilmente. Entonces él dice que después de 10 minutos que la atención del oyente se perdió, el que está hablando, el orador o el predicador, tiene que tratar de reconectar, de reiniciar la atención de la gente. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Introduciendo alguna En el cosa enfoque. específica. Tiene que hacerlo introduciendo alguna cosa específica que le ayude a rescatar la atención de la gente nuevamente. En este caso, usted tiene, después de 10 minutos de estar predicando, puede contar una historia. Hermanos, ¿y saben qué me pasó? Yo conocí al fulanito de tal hace tantos años y me pasó así, me invitó a comer, e hicimos esto y lo otro. ¿Qué pasó ahí? En el momento preciso yo traté de introducir una historia que los reconectara a ustedes para que no se me perdieran. Pueden también decir, y yo recuerdo muy bien que el canto que le gustaba a esa señora era aquel que dice, ya que has puesto tu mano en el arado, no retornes tu mirada hacia atrás. Entonces canto. Y después cuando van otros 10 minutos digo, y como decía el poeta insigne nicaragüense Rubén Darío, juventud, divino tesoro. Entonces estoy introduciendo cosas que me están ayudando a retener la atención de las personas. Uno tiene que crecer como expositor, como redactor de bosquejos de sermones para alimentar al pueblo de Dios. Amén.